Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes en este proyecto de Ilumina tu Camino. El programa se llama Ilumina tu Camino, así es como lo encuentran. El propósito es empezar a vivir la vida con interioridad. Vivamos la vida con interioridad significa estar conscientes, despiertos en la vida, no ir por la vida dormidos. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar, ya es la hora que despertéis del sueño. Esa es la conciencia. Siempre que se habla de la conciencia, se habla de estar dormido, o sea, en sueño o en vigilia. Un estado de coma, por ejemplo, cuando los médicos los ponen en estado de coma, entonces a veces un coma por un accidente, a veces un coma inducido. Es un estado de conciencia. De eso se refiere la conciencia. ¿En qué estado estás tú? Pero desde el punto de vista espiritual también hay ciertos estados de conciencia. Es darte cuenta. La atención constante es un estado de conciencia. Estar atento constantemente a lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno piensa. Estado de conciencia en la relación con Dios. ¿Cuánto permaneces tú en relación con Dios? Empiezas a orar y en el momento te distraes, te desconectas. Ese es un estado de conciencia. Ahí está el ejemplo de un joven que quiso estar siempre en el estado de conciencia de la atención constante. Y se fue a entrenarse con un maestro. Y estuvo 10 años entrenándose para siempre estar atento, conscientemente, de lo que hacía. Quería darse cuenta de todo, despierto. Y estuvo 10 años. A los 10 años dijo, bueno, ya aprendí. El maestro le dijo, ¿estás listo? Y se fue, se marchó del lugar donde estaba con el maestro. Días después de un cierto tiempo, venía pasando por la casa del maestro y dijo, sintió algo y dijo, voy a ir a saludar a mi maestro a ver cómo está. Y entró. Y al entrar, le dice el maestro, ¿a qué lado del paraguas en la puerta a la entrada al lugar donde está el maestro? Estaba lloviendo, dejó el paraguas y los zapatos sucios, los dejó ahí afuera y entró diferente. Entonces le dice el maestro, ¿a qué lado del paraguas pusiste los zapatos? ¿A la izquierda o a la derecha? Y se quedó 10 años más. Porque es difícil mantener la atención constante. Estar atentos. Somos inconscientes muchas veces de lo que hacemos. No nos damos cuenta. Y de eso es que te quiero hablar en Despierta tú que duermes, en Ilumina tu Camino. Es estar atento, la luz, tú eres la luz, por donde caminas, donde andas. Y eso tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la autosuficiencia, tiene que ver con la vida, la libertad y la felicidad. De todo eso, esos son puntos importantes. ¿Cuándo el ser humano se quedó dormido? Cuando, según la leyenda del Génesis, decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejó a un lado la vida, su naturalidad, su naturaleza. Ahora el llamado es a que despertemos, a que seamos conscientes de lo que hacemos, de dónde estamos, de nuestra realidad, que no seamos somnolientos, en sopor, ahí tranquilos. De eso se trata el tema. Muy bien. El curso que les estoy dando se llama un curso de espiritualidad interior. La llama está por dentro y uno despierta desde adentro, uno se da cuenta desde adentro. Por eso Agustín de Hipona, tarde te amé, hermosura tan hermosa y tan nueva, tarde te amé, porque cuando yo te buscaba y te buscaba por fuera, tú estabas dentro de mí, estabas por dentro. Y es muy bonita esa frase. Muy bien, voy a pasar ya el tema donde terminé ayer. Estamos hablando de la conciencia. El curso se llama Un curso de espiritualidad interior.
que tiene 3 áreas. Este curso tiene 3 áreas importantes. Uno es las relaciones humanas, las relaciones con Dios. El otro área es la salud y la otra área es la autosuficiencia, que es que no estés preocupado porque tú naciste total, completo. Solamente tienes que ser consciente de esa totalidad. Una persona que nace sin brazos y escribe con los pies, como Adriana Macías dice, yo no escribo con los pies porque no tenga brazos. Escribo con los pies porque tengo pies. Eso es ser consciente. Cuando Nick Vujicic, que nació sin piernas y sin brazos, ese nació todavía con más, se podría decir, con más invalidación natural. No era válido estar así. No es válido en la vida. Nadie le dice a uno, ay, qué bonito que no tengas piernas y tenga brazos. Pero el que pensaba que venía incompleto, le pedía a Dios que le diera los brazos y le diera las piernas. Y entonces, en un acto de autoconciencia, de despertar, sintió que la vida le decía, es que yo te he hecho así, para que tú hagas cosas que nadie más es capaz de hacer. ¿Ve? Paz. Despertó, conciencia. El despertar es un instante, pero para llegar uno a ese despertar, pasa mucho tiempo. Es muy difícil. No es tan fácil. Muy bien. Ya les he amenazado con que voy a pasar, pero siempre me quedo porque digo, yo quiero llevarlos. Yo siento que es llevarlos poco a poco, porque esto no es de la noche a la mañana. Ahora, si ya despertaste, qué bueno. Pero si ya estás despierto, tienes que saber que tienes un derecho inalienable que es la vida, la libertad y la felicidad. A eso vino Jesús, a traernos vida en abundancia, libertad, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres, libertad, a liberarnos. Y esa libertad nos lleva a la felicidad, Entonces, esos 3, pero para que tú tengas de verdad vida, tengas libertad y tengas felicidad, para que de verdad digas, sí soy así, tengo vida en abundancia, soy libre y soy feliz. Para llegar a eso, no se llega tan fácil. Para llegar a eso tienes que tener buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente, consciente de eso. Y de eso se trata el proyecto. No me pierdo, voy siempre ahí enseñándote. Y después seas buen cristiano o seas buen ciudadano, siempre vas a ser bien, pero si estás despierto, lo vas a lograr. Yo te estoy despertando, por eso se llama el programa Ilumina tu camino. Vive tu vida con interioridad. Interioridad significa desde adentro sacar toda la fortaleza que tenemos. Muy bien, pues voy a pasar el tema, donde lo dejé ayer. Ayer hablábamos del adormecimiento de la conciencia. Recuerda que te hablé que en el despierta la conciencia, yo parto de ahí, que cuando el ser humano se le durmió la conciencia, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces en esta imagen figura, Dios acusa a Adán acusa a la mujer y la mujer acusa a la serpiente. Jesucristo dice, no hay problema. Es que hay 2 caminos. O tú me escoges a mí o vives inconsciente. Si tú me aceptas a mí, despiertas. Porque yo no solamente soy el iluminado, sino que soy la luz, y vosotros sois la luz del mundo. Lo que pasa es que habían 2 árboles y comieron, ahí los dedos, vea. El pintor quiso decir eso. Hay 2 caminos, hay 2 árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, comas del árbol de la vida. Y entonces aquí narro cómo el ser humano cayó en el adormecimiento de su conciencia, y ahora lo que el Señor quiere es que despertemos. Voy a poner 2, esto no es tan fácil de hablarte del despertar de la conciencia, pero veníamos describiendo la parte física. Voy a recordarte aquí, recuerda que esto ya lo vimos, tu cuerpo te habla, es una parte importante de la conciencia, es mirarte a ti mismo, es conocerte, es mirarte al espejo, como dicen por ahí, pararte al espejo desnudo totalmente como eres y ver las figuras
majestuosas, divinas que hay en tu cuerpo físico, para que dentro de ese cuerpo físico vea las figuras geométricas que hay en tu ser, en tu alma. Y entonces aprendes el lenguaje de tu cuerpo, descubres que lo que está en tu conciencia siempre la pongo con CNSC, porque no es conciencia de bueno y malo, es despertar. Y el cuerpo es el mapa de nuestra interioridad. Como te está hablando de esto, y ya yo creo que has visto los otros videos anteriores, entonces voy a pararme otra vez acá, el adormecimiento de la conciencia. Ahora vamos al despertar de la conciencia. Autoconsciente y ser consciente. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Por ejemplo, lo que sientes y lo que haces. Yo siempre digo que lo que siente uno y lo que hace, lo que siente, lo que piensa y lo que hace, que sea coordinado. Te voy a poner esa tablita que la encontré para poderte explicar lo de la conciencia. Entonces, lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Lo que haces se llama autocontrol en ti. ¿Ve? Auto, tomar conciencia, sientes y ¿qué haces? Autocontrol. En los demás, entonces tú ves empatía, es ponerse en los zapatos del otro. La empatía es la emocionalidad que hay al ver a una persona. ¿Qué sientes? Empatía. ¿Y qué haces? Pues desarrollas habilidades sociales. Esto es un ejemplo simplemente para ver lo que es el despertar de la conciencia. Y otro ejemplo que te voy a poner, no sé si quedó muy pequeño aquí, pero voy a tratar de agrandarlo a ver si, pero yo sí lo puedo leer. Porque cuando se habla de conciencia, estamos hablando de el despertar, del despertar de la conciencia. Entonces, en Oriente está el ejercicio del Om en la filosofía oriental o pensamiento. Allí también te hablan de la conciencia. Esto es de todo. Entonces hay una clase de conciencia que es estar dormido. Dormir ayuda al cuerpo a recuperar energía, que será consumida en el ciclo del subconsciente de actividad. Actúa y desactiva, actúa y desactívalos. 5 sentidos y la mente sensorial. La mente, el yo, el intelecto son absorbidos por el chitta. Es un término de esta religión o de esta filosofía. Y esta es la absorbida. Bueno, entonces hay una etapa que es el dormir. Pero hay otra etapa que es el estar despierto. En este estado la conciencia, la mente, el intelecto, el yo y el yo emocional están activos, siendo dependiente de los 5 sentidos que ya conocemos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Se percibe el mundo material por el flujo del prana, estos son términos que usan en esa filosofía, y que es procesado por cada chakra es círculo. Esto, te estoy mostrando esto como ejemplos para decirte que entre los cristianos se habla de consciente o inconsciente, recibir a Cristo y vivir una vida correcta, en rectitud. Se lo habla el cristianismo, pero estas filosofías más profundas, donde más se explica la parte de la conciencia, son en las filosofías orientales, o en las religiones o la espiritualidad oriental, es donde más se siente. Aquí hablábamos del estar dormido, que el dormido ayuda al recuperar la energía. Y aquí hablamos del sueño, que es originado por las impresiones, deseos, realizados o no, y recuerdos. Se proyectan sobre la conciencia del yo. Está dormido por rajas y sagda. Eso después lo explicamos algún día que podamos. Las rajas hace que la mente sensorial funcione y sattva crea imágenes. Este es en el sueño, cuando la persona sueña, que ya hemos hablado de Gustavo Jung, cuando te hablé del sueño y cómo una de las partes para recuperar la salud es dormir bien y soñar, no interpretar los sueños, sino narrar los sueños. Porque ahí es donde hay una parte importante de la salud, como el comer, como el respirar y el hacer ejercicio. Y aquí hay otra partecita
que es la del Turiya, que es conocido como el cuarto estado que trasciende el mundo sensorial. En la primera etapa absorbe los 3 gunas y en la segunda, la etapa, el Kundalini, es absorbida por la conciencia cósmica, en lo más alto. Y luego llega la parte más alta, que es el origen del todo, la semilla, el final, que es la divinidad completa. Entonces, esta figura, que es la figura de esta filosofía que la he explicado en otros momentos, cada símbolo significa algo, ¿ve? Cada simbolito. Pero esto solamente lo pongo es como ejemplo para ver qué es un estado de conciencia. Es darse uno cuenta. Es el símbolo. Recuerda que todo es simbólico. Y cuando le da uno significado a ese símbolo de la vida, del cuerpo, del ser, de lo que tú eres, pues es donde se entra en equilibrio. Muy bien. Solamente esto era como ejemplo para entrar al estado de conciencia. También puse esto para poder abrir la puerta. Cuando hablamos de los estados de conciencia, y esto no es solamente del cristianismo, ni del hinduismo, ni del budismo, no, esto es de la espiritualidad eterna. Solamente que cuando lo volvemos religión, entonces ya le ponemos un calificativo. Pero el estado de conciencia es del ser humano o del ser vivo, solamente por el hecho de ser vivo. Entonces se dice que en el estado de conciencia, hablando del cuerpo, voy a poner esta imagen para no perderme, hablando del cuerpo, hablando de esta figura y hablando de que nosotros tenemos estas áreas y hablando del eneagrama, que son los puntos que tú puedes a veces ir todo esto va conectado y a las figuras propias tuyas que tienes, el círculo, el cuadrado y la hexada, todo eso está unido, de todo eso es que te estoy hablando. Entonces, en tu cuerpo están estos círculos, estos puntos claves de tu vida para que tomes conciencia. Entonces, hay una parte, voy a empezar de abajo para arriba, hay una parte que es la parte que tiene que ver con la columna vertebral, los huesos, las piernas, el recto, el intestino, donde está la raíz de la vida, la sangre, los suprarrenales. Entonces están aquí en este punto. Son puntos de conciencia. En el segundo, aquí un poquito por el lado de la vejiga, en el medio de la vejiga y el ano, están los órganos reproductores, los riñones, los urinarios, el aparato digestivo, la próstata, los testículos, las glándulas sexuales, están aquí. Y un poquito más arriba está el hígado, el estómago, la bilis, el páncreas, el sistema nervioso, vegetativo. Y más arribita está la parte inferior del pulmón, del corazón, la piel, las manos, el timo, la circulación. En el medio de la cabeza y el tórax está esta otra parte, el cuello, voz, garganta, los bronquios, está la parte superior del pulmón, está la tiroides, que es una parte importante, y la paratiroides. Ya en el rostro está la nariz, las orejas, los ojos, la vista, el cerebro, la glándula pituitaria, y más arriba está el cerebro, el cráneo, la glándula pineal. Entonces, estos son puntos, círculos que tú tienes como ser humano, son estados de conciencia. Aquí están los nombres, los nombres que le dicen en la religión hindú o en la religión budista. Pero aquí está en la parte, en español que lo he puesto. Entonces, el número 1 tiene que ver con el impulso sexual. Aquí, en la parte de abajo, de donde tú te sientas, en las sentaderas. Y que está la columna vertebral, ahí empieza la columna vertebral, o termina como tú lo quieras llamar. Los huesos, las piernas, el recto, el intestino, la sangre, los suprarrenales están ahí. Y luego hay unos estados de conciencia de necesidades básicas. Y tienen que ver con los riñones. Por ejemplo, cuando tú
vas a ser atacado por alguien, vamos a poner un león. Entonces tú sacas toda la adrenalina y saltas una pared o subes a un árbol. ¿Quién te impulsó? Los riñones, que detrás de los riñones hay unas glándulas que te impulsan, segregan una sustancia y te sacan todo eso para defender tu vida. Vean, necesidades básicas en defender la vida. Pero hay un deseo más altico que es el deseo de la voluntad. Es un estado de conciencia, el deseo de la voluntad, el deseo. Entonces tiene que ver con el hígado, el estómago, cuando tengas hambre. Es el estado nervioso vegetativo de la columna vertebral del cerebro interno, de ese que yo le llamo el cerebro reptiliano. Hay otro que es estado de conciencia que es ya el amor y la compasión. Entonces tiene que ver con estas partes del cuerpo. Cuando tú tomas conciencia y alteras, activas estas partes del cuerpo, para la parte inferior del pulmón, el corazón, ya esto tiene que ver con el amor, la compasión. Por eso dice, ay, de corazón, o no tiene corazón. Tiene que ver con las manos, toda la quiromancia, la raya de las manos, el timo, la circulación, cuando te da hipo, está por aquí. La expresión creativa tiene que ver con esta parte, la voz, la garganta, la parte superior del pulmón, la tiroides. La intuitiva, la parte, el estado de conciencia intuitivo y visionario, ya donde están tus ojos, tus sentidos. Y la conciencia pura es ya cuando entras a la parte alta. Así lo ponen ellos, así lo definen. Pero vamos a mirar que en nuestra religión, especialmente en la religión católica, existen también estos grados de conciencia, el estado de conciencia. Por ejemplo, bien, aquí lo vuelvo a repetir: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 6 y 7. Son los 7. En la Iglesia Católica existen los 7 sacramentos: el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la confesión, el orden sacerdotal y la extrema unción. Estos le llamamos sacramentos, son símbolos, signos que producen gracia. Eso se dice en la Iglesia Católica, especialmente en la Iglesia Católica, me estoy refiriendo a ellos. Y cada acto que se hace es una toma de conciencia. Por ejemplo, tomar el bautismo, cuando los padres deciden bautizar o una persona grande. Cuando se toma la comunión, la comunión, el cuerpo de Cristo es un símbolo, pero tiene que tener conciencia la persona. Cuando llega a comulgar, un perrito comulga, si cae un pedazo de pan consagrado, ¿el perrito comulga? No, es la persona, porque está en ese estado de conciencia. La confirmación de la fe, el casamiento, el contraer matrimonio, tiene que tener un estado de conciencia la persona para saber casarse en un matrimonio, en una relación de pareja, socios, amigos, amantes. ¿Cómo lo desarrollan? La confesión, cuando la persona va a confesarse. La ordenación sacerdotal, que es el ministro, y la extrema unción, que es cuando ya está partiendo. O la unción de los enfermos. Hoy día se dice, yo puse esta imagen porque es la que cotidianamente se hace. Ahora, vamos a suponer que entre los cristianos solamente existe la comunión, la Santa Cena y el bautismo. Lo reconocen como sacramentos. Pero también hay confirmación de la fe. Cuando una persona dice, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, confirman la fe. También hay matrimonio. También hay confesión de pecados, porque el que confiesa mutuamente sus pecados, y así sea, solo está confesando. Hay personas que se ordenan, hay ministros, pastores, y también está la unción de los enfermos. Aunque no lo llamen sacramentos, también están ahí. ¿Ve? En el cristianismo, no importa que no los llamemos sacramentos, pero están ahí. Esos son símbolos o son estados de conciencia. Para los judíos están lo que se llama las 10 sefirot. Las 10 sefirot es el árbol de la vida, que nosotros hablamos del Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Para ellos es un árbol que ellos presentan, después se lo voy a poner, pero ellos presentan ese árbol y tiene que ver con las partes del cuerpo. Son las 10, tiene que ver con uno de ellos, tiene que ver con los principios de las formas, con el fundamento, otros con la eternidad del ser de la gloria,
la victoria de la vida sobre la muerte, la belleza, la justicia, el esfuerzo, la misericordia, la grandeza, la inteligencia siempre activa, la sabiduría, la corona providencia equilibrante. Por ejemplo, aquí, este es el Keter, la corona o providencia equilibrante. El Jodma tiene que ver con la corona, con la sabiduría, ya es otra parte, la sabiduría. El Binah tiene que ver con la inteligencia siempre activa. Cada una de estas palabras o de estos círculos o punticos, porque Sefirá es lo que significa el Sefirot o Sefirá, como lo queramos llamar, son 10 esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y puede uno ir así, puede uno así, como lo quiera llamar. Eso es la cabalística de los judíos. Eso es el árbol de la vida, en uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Son 10 sefirás y los 10 esferas se dividen en 22 senderos. Tú de estas 10 esferas, así como está en el árbol porque esto forma como un árbol aquí, el tronco y las ramas, puede encontrar 22 senderos, cada uno de los cuales representa un estado o sefirá que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que Él creó el mundo. Ese es en el árbol de la vida, la cabalística. Pero si leemos en Génesis 2:9, ahí está el árbol de la vida, que corresponde al árbol de la vida de la cabalística. Nosotros también le decimos árbol de la vida porque los judíos, los cristianos tomaron lo de los judíos. Y aquí está lo de los chakras que hablábamos hace un momento. Muy bien. Hasta aquí quiero quedar. No quiero... mañana te voy a explicar lo de las ruedas, lo de cada uno de estos símbolos y cómo están relacionados unos con otros y cómo están relacionados con nuestra vida. Hoy quise, como siempre, hacer un planteamiento de los estados de conciencia. Ese es el título que le voy a poner, estado de conciencia. Uno de los aspectos de cómo se mide el estado de conciencia. Hay otros aspectos, mañana le voy a hablar. El estado de conciencia ya desde el punto de vista médico. Entonces son varios estados de conciencia, el sueño, la vigilia, que son los dos más grandes, y que es el estado de conciencia de el coma, por ejemplo, el coma inducido, el coma cuando una persona sufre un trauma, eso cae en coma. Muy bien, pues de esto era que te quería hablar en el día de hoy. Espero que tomes conciencia. No estoy hablando de religión, de eso, por eso es importante que tú tomes conciencia de eso. No te hablo de religión, porque si te hablara de religión, entonces estaría hablando del cristianismo. De religión hablo el domingo cuando predico. Ahí sí yo me fundamento en la parte religiosa, porque soy cristiano y como cristiano estoy trabajando en la iglesia metodista. Entonces yo predico lo que dice la Biblia, interpreto, hago la hermenéutica que llaman, o el análisis, que es la exégesis, y digo lo que dice ahí para el pueblo, lo que el mensaje bíblico dice para el pueblo. Eso lo hago el domingo. El domingo yo tomo la Biblia y leo el texto y explico lo que el texto dice para la gente, cómo nos edifica el texto aquí. Pero cuando ya estoy en este programa ya me abro un poco más, me elevo para ayudarte a ti como ser humano, porque el principio fundamental del ser humano es que tiene vida. Y yo siempre digo, me preocupa es desde que tú naces hasta que te mueres, que durante este tiempo vivas de verdad la vida en libertad y en felicidad. Y para eso tienes que tener buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente. Y para llegar a eso, pues tienes que tomar conciencia de lo que tú eres. Porque hay 4 cosas que nos adormecen. El conocimiento del bien y del mal. Si tú lees Apocalipsis 6, 1:6, te das cuenta allí qué es lo que nos ha adormecido. 4.
elemento nos ha adormecido. El conocimiento del bien y del mal, el pecado ese tiene 4 áreas. Uno es lo que llaman política, que es la organización, que el ser humano quiso organizar la vida ya no de acuerdo al paraíso terrenal original, sino de acuerdo a sus capacidades artificiales de crear cosas. Entonces dijo, bueno, como ya Dios nos expulsó del paraíso, ahora organicémonos nosotros mismos. Crearon la política, crearon la economía, porque ya eso de producir cada uno sus propias cosas, no, mejor negociemos. Entonces se creó el papel moneda, y el papel moneda lo que hace es que si yo no necesito algo todavía, pues tengo un papelito para que cuando lo necesite vaya y adquiera ese elemento. Ahí está bien, porque si una persona tenía sal y yo tengo papas, entonces esa persona tenía sal y yo tengo papas, y entonces yo todavía no necesito ir a comprar sal. Entonces yo le doy unas papas a él, le doy 20 papas y él me da un papelito, para que cuando yo necesite sal, yo pueda con ese papelito ir a comprar la sal. Como todavía no necesito, pero sí le vendí las papas, entonces él ya no me da sal a mí para yo tener tanta sal, pues no necesito todavía, entonces deme un papelito para yo tener. Así empezó la economía, fácil, buena, excelente. Pero ahora la economía es que tenemos que tener un poconón de billetes, ¿sí? Y almacenar la avaricia y la codicia. Y otra cosa es que tengo que comprar y vender sin tener necesidad. Y la economía, o sea, artificialmente. La religión es exactamente lo mismo. Se creó artificialmente. Como ya nos expulsó del paraíso, el Señor nos quitó ya esa fuerza espiritual que teníamos, pues ahora nos toca que crear nuestra propia religión, y por eso cada uno crea su propio chinchorro. Y la ciencia es lo mismo. Como ya no es por el árbol de la vida, sino del conocimiento del bien y del mal, entonces la ciencia saca lo último de la ciencia, y a los 2 o 3 días dice, no, ya no, eso ya no es válido, vamos a otra parte, ya descubrimos que no era eso, sino que era otra cosa. La ciencia descubre una medicina, dice, esto sí va a servir para esto. Más tarde dice, no, te estaba haciendo daño, ya es otra, y así va cambiando constantemente. En cambio, la vida tuya no cambia. Desde que nace, la esencia tuya, la esencia como ser humano, no cambia. Es la misma. Como esencia, vas cambiando la física, vas cambiando ciertas cosas, porque los átomos van saliendo y van entrando otros, las células. Pero tú sigues siendo el mismo. El I am, yo soy. El yo soy siempre sigue siendo el mismo, aunque la foto no es. Yo cuando pasaba el puente aquí en Acuña, entonces me decían, no, pero ya no pareces tú, ya no, entonces tenías que renovarte, ya no eres. Y yo, I am, yo soy, como dice Dios, yo soy. No cambia, no se inmuta, el yo soy no cambia. ¿Ves? Siempre eres. Pero hay que descubrir el yo soy, porque lo que tú crees que eres es lo que artificialmente te han metido. Muy bien, espero que este video te sirva de algo, te ayude a vivir esta vida mejor, con calidad y excelencia. Más tiempo y mejor. Ese es el proyecto. Y te deseo lo mejor en este día, y pase este video si cree que le conviene a otra persona. Mañana voy a seguir profundizando sobre este tema. Estoy hablando de una partecita, solamente una parte de la toma de conciencia, pero es muy amplia, es más amplio, pero me toca que ir puntico por puntico. Muy bien, bye bye.